Hola mujeres hermosas, buenos días, Dios les bendiga, bienvenidas a este devocional número 767 de Mujeres Delicadas y Frágiles, en donde Dios nos irá transformando de ordinarias a virtuosas para su gloria. Amén. Mujeres hermosas, les invito a orar para comenzar. Oremos. Padre maravilloso, eterno Dios, todopoderoso, recibe toda la gloria porque solamente a ti te pertenece, Señor. Padre maravilloso, en el nombre de Jesús, tu único Hijo nuestro, suficiente Salvador, Señor, te damos gracias, Padre, porque has renovado nuevamente tus misericordias, Señor, dejándonos disfrutar de este nuevo día, Padre, y dándonos la oportunidad, Señor, de ser usados por ti, Padre. Señor, te rogamos en esta mañana que por favor perdone nuestros pecados, Señor, especialmente, Padre, ese pecado, Señor, que tenemos de que no predicamos como debiéramos, Padre. Por favor, Señor, perdónanos, mi Dios amado. Padre maravilloso, dice tu palabra en 1 Corintios 9:16, Señor, que tú le impusiste necesidad a tu siervo el apóstol Pablo, Señor, para que predicara tu evangelio, Señor. Padre, te rogamos en esta mañana, Señor, que asimismo, Señor, como impusiste necesidad en el apóstol Pablo para predicar, asimismo nos impongas a nosotras necesidad, Señor. Padre, que así como sentimos la necesidad de comer y alimentar nuestro cuerpo físico, Señor, así, Padre Santo, nos des la necesidad de predicar tu evangelio, Señor, para que salvemos muchas almas para tu Hijo Jesucristo y tu reino sea engrandecido, Señor. Padre, por favor, danos la gloria, oh Dios, de negarnos a nosotras mismas, Señor, para salvar almas para Cristo, Padre. Señor, por favor, danos amor por ti, por tu palabra, por tu evangelio, Señor, por aquellos que no te conocen, Señor. Pero danos un amor tan grande, mi Dios amado, Señor, que no esperemos recompensas económicas, Padre, puesto que nosotros mismos estamos en deuda contigo, Señor. Así que por favor, Padre Santo, concédenos la necesidad de predicar tu palabra, Señor, y de ver como un honor, Señor, el servirte y no como una carga, Padre. Por favor, Señor, úsanos, que para eso estamos aquí, Padre. En el nombre de Jesús, Señor. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, si tienen su Biblia, por favor, ábranla conmigo en 1 Samuel. Vamos a continuar con nuestro estudio en 1 Samuel y vamos a comenzar a estudiar el capítulo 22. Vamos a estudiar solamente los primeros 2 versículos. Amén. Dice la palabra del Señor así. Yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulam, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él, y se juntaron con él todos los afligidos, y todo el que estaba endeudado, y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos, y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Ahora les voy a leer el comentario de Matthew Henry, que cita lo siguiente, dice: obsérvese los instrumentos débiles que a veces usa Dios para realizar sus propósitos. El Hijo de David, nuestro Señor Jesucristo, está preparado para recibir a las almas angustiadas que quedarán bajo su mando. Él recibe a todos los que acuden a Él, por viles y miserables que sean. Los transforma en un pueblo santo y los pone a su servicio. Quienes reinarán con Él primero deben conformarse con sufrir con Él y por Él. Fin de la cita. Mujeres hermosas, ayer nos quedamos en que David se hizo el loco, ¿verdad?, para evitar que los filisteos lo mataran, porque locamente pues había actuado al pensar que iba a encontrar refugio y seguridad con sus enemigos, ¿verdad? Y por eso es que aquí el capítulo 22 comienza diciendo: yéndose luego David de allí, o sea, David procuró irse lo más rápido que podía de Gad, ¿verdad? Y se va a esconder a la cueva de Adulam. Mujeres hermosas, yo creo que ese fue uno de los momentos más tristes en la vida de David, ¿verdad? Imagínense salir huyendo de los filisteos, de donde él pensó que iba a obtener ayuda, ¿verdad? Porque él pensaba que no lo iban a reconocer, sin en cambio vimos que sí lo reconocieron, ¿verdad? Y entonces, para evitar que lo mataran, pues se va a esconder a la cueva de Adulam. Pero imagínense, se va solo, se va sin comida, se va pues sin ropa, solamente la muda que llevaba puesta, ¿verdad? O sea que, imagínense, no creo que haya estado limpio, ¿verdad? Estaba mugroso. Y así se va solito, ¿verdad? Se queda solo en la cueva, ¿verdad? Tal vez pensando que Dios lo había abandonado, cuando pues era él quien había abandonado al Señor, había dejado de confiar en el Señor, ¿verdad? Y pienso eso, mujeres hermosas, porque así somos como humanos, ¿cierto? Dejamos de confiar en el Señor, pecamos
Y cuando vienen las consecuencias, por eso pensamos que Dios nos abandonó, ¿cierto? Quisiéramos hacer lo que nos da la regalada gana y que aún así Dios nunca deje de cumplir sus responsabilidades con nosotros, ¿cierto? Pero mujeres hermosas, bendito sea Dios, que es nuestro Padre Celestial y es tan sabio que sabe que cuando nosotros dejamos de confiar en Él, ¿verdad? Y queremos hacer nuestra voluntad, pues Él tiene que disciplinarnos y nos disciplina. Amén. Así que bendito sea Dios y bendita su disciplina. Amén. Todo padre que ama disciplina. Él mismo dice, ¿verdad? Que Él disciplina a sus hijos que ama. Así que si Dios nos ama, nos va a disciplinar y gloria a Dios por eso. Amén. Aquí estaba disciplinando a David, mujeres hermosas. Y la Biblia no nos dice cuánto tiempo pasó David solo en esa cueva, ¿verdad? Pero tuvo que haber sido el suficiente para que meditara en lo que había hecho, ¿verdad? Y se arrepintiera y se volviera a Dios y volviera a confiar en Él, ¿verdad? Y de hecho lo hizo, mujeres hermosas, porque hasta escribió 2 salmos mientras estuvo en esa cueva. Él escribió el Salmo 57 y el Salmo 142, que si tienen su Biblia, a mí me gustaría que los leyéramos. Primero el 57, dice la palabra del Señor así. Miren lo que dice al comenzar el Salmo. Dice, plegaria para ser librado de los perseguidores. Al músico principal sobre no destruyas, Mictam de David, cuando huyó de delante de Saúl a la cueva. ¿Sí ven? Dice la palabra del Señor así. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí. Ahí ya se dio por vencido David y comenzó a clamar al Señor. Continúa diciendo, porque en ti ha confiado mi alma y en la sombra de tus alas me ampararé, hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará. De la infamia del que me acosa, Selah, Dios enviará su misericordia y su verdad. Mi vida está entre leones, estoy echado entre hijos de hombres que vomitan llamas. Sus dientes son lanzas y saetas, y su lengua espada aguda. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Red han armado a mis pasos, se ha abatido mi alma, hoyo han cavado delante de mí, en medio de él han caído ellos mismos, Selah. Pronto está mi corazón, oh Dios, mi corazón está dispuesto. Cantaré y trovaré salmos. Despierta, alma mía, despierta, salterio y arpa. Me levantaré de mañana. Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu misericordia y hasta las nubes tu verdad. Exaltado seas sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. Amén. Mujeres hermosas, definitivamente aquí podemos ver cómo David se había vuelto al Señor, ¿verdad? Se había arrepentido de haber dejado de confiar en Él y había vuelto a confiar en el Señor, ¿verdad? Ahora vamos a leer el Salmo 142. Dice la palabra del Señor así, pero también antes del Salmo tiene también su título que dice petición de ayuda en medio de la prueba. Masquil de David, oración que hizo cuando estaba en la cueva. Dice la palabra del Señor lo siguiente. Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja, delante de él manifestaré mi angustia. Cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. En el camino en que andaba, me escondieron lazo. Mira a mi diestra y observa, pues no hay quien me quiera conocer. No tengo refugio, ni hay quien cuide de mi vida. Ahí había comprendido que nadie quería ayudarlo. Su única ayuda era el Señor, ¿verdad? Y continúa diciendo en el verso 5. Clamé a ti, oh Jehová. Dije, tú eres mi esperanza y mi porción en la tierra de los vivientes. Escucha mi clamor porque estoy muy afligido. ¿Sí ven? Se sentía muy solo, muy triste. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. Amén. Mujeres hermosas,
Aquí en estos salmos podemos ver, ¿verdad?, cómo David se había arrepentido, ¿verdad? No vemos su arrepentimiento todavía aquí en Samuel. Bueno, aquí no nos lo escribe el Señor, pero nos deja ver los salmos que él había escrito antes que los demás se le unieran, ¿verdad? Así que, mujeres hermosas, David se había dado cuenta que nadie lo apoyaba, solamente Dios había estado con él y estaba con él, ¿verdad? Y le dice: Señor, en ti confío y sé que me vas a librar. Y comienza a alabarlo, ¿verdad? Mujeres hermosas, David arrepentido confió de nuevo en el Señor, le clamó, lo exaltó, le rogó y le suplicó su ayuda. Y al final del Salmo 142 declara con fe que los justos un día lo iban a rodear. Muy seguramente, mujeres hermosas, David había meditado en todas las veces que Jonatán le había asegurado que iba a ser el rey de Israel. Tuvo que haber meditado, ¿verdad?, en que Saúl lo estaba persiguiendo, porque Saúl tenía claro que él iba a ser el rey de Israel. Y sin duda tuvo que haber meditado también en que aún los mismos filisteos daban por sentado que él era el rey de la tierra. Y por fin lo había entendido y lo había creído. Y con fe dijo: un día, Señor, tú cumplirás tu propósito y seré el rey y me rodearán los justos, ¿verdad? Tal vez David dijo eso pensando que cuando fuera rey iba a poner en, ¿cómo se dice?, gente, ¿verdad?, justa en su gabinete, sin imaginar lo que Dios estaba a punto de hacer por haberse vuelto al Señor, por haber vuelto a confiar en Él, ¿verdad? Dice la parte B del verso 1: y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, o sea, cuando se enteraron los hermanos de David y toda su familia, ¿verdad?, cuando se enteraron de que Saúl lo quería matar, inmediatamente se fueron a buscarlo y se unieron a él, ¿verdad? ¿Cómo se enteraron? No lo sabemos, la palabra de Dios no nos lo dice, ¿verdad? Pero como ya sabemos, dice el dicho: pueblo chico, chisme grande, ¿verdad? Así que no faltó quien fuera a hablar con los hermanos de David, ¿verdad? Guiados obviamente por la gracia y la misericordia de Dios, ¿verdad? Y han de haber dicho: bueno, ¿y ustedes por qué no apoyan a su hermano? ¿Acaso no saben que Saúl lo quiere matar? Y han de haber contado todo lo que había pasado, ¿verdad? Mujeres hermosas, como ya sabemos, David nunca fue donde su familia a pedir refugio o ayuda, porque pues en primer lugar sabía, ¿verdad?, que no lo iban a apoyar, que pues lo despreciaban, ¿verdad? Y en segundo lugar tampoco podía ir porque tal vez no quería que Saúl pues fuera a buscarlo ahí y dañara a su familia, ¿verdad? Mujeres hermosas, de hecho, hasta este momento no hemos visto a Saúl ir a buscar a David a casa de su padre. ¿Por qué? Porque muy seguramente, ¿verdad?, él sabía que su familia no lo apoyaba, ¿verdad? Recordemos que Saúl es el suegro de David, ¿verdad? O sea, su propio suegro lo quería matar. Al ser su suegro, pues es obvio, ¿verdad?, que muy probablemente Milca, la hija de Saúl, la esposa de David, le ha de haber comentado a Saúl: a la casa de su padre ni siquiera vayas a buscarlo porque tú sabes que su familia no lo apoya, ¿verdad? Lo desprecian, así que él nunca va a ir a buscar ayuda allá, ¿verdad? Y por eso tal vez Saúl no lo vemos que vaya jamás a buscar a David a la casa de su padre, ¿verdad? Así que al ver Dios el arrepentimiento de David, ¿verdad?, y su fe, pues tocó el corazón de sus hermanos y de toda su familia para que fueran a buscarlo y lo apoyaran, ¿verdad? Han de haber dicho los hermanos de David: a ver, ¿cómo así que Saúl quiere matar a nuestro hermano David? Si David arriesgó su vida al enfrentarse a Goliat y se llevó la victoria, y cada vez que Saúl le ordena a mi hermano hacer algo, él lo hace y lo hace bien. Entonces, ¿por qué lo quiere matar? ¿Nada más por nada? Pues no, señor, ¿verdad? Nosotros podemos fastidiar a nuestro hermano, pero que Saúl lo fastidie, ahí sí no, ¿verdad? Y bueno, rompen vínculos con Saúl por apoyar a su hermano. Y gloria a Dios por eso, ¿verdad? Tuvo David que sufrir peligro de muerte para que sus hermanos se dieran cuenta de su valor y quisieran apoyarlo, ¿verdad? Dice la palabra del Señor en Romanos 8:28 que todas las cosas, todas, buenas y malas, ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Amén. Mujeres hermosas, David tuvo que sufrir mucho para que sus hermanos reaccionaran y lo amaran, ¿verdad? Y David lo reconoció y bendijo ese sufrimiento, mujeres hermosas. Bendito sufrimiento que hace que los hermanos se amen y se apoyen, se perdonen, ¿verdad? Bendito sufrimiento que une a las familias. Pero ojalá, mujeres hermosas, si no tengamos que esperar, ¿verdad?, a pasar algo
grande, algo feo, un peligro de muerte o un sufrimiento grande para perdonar y amar, ¿verdad? Si tenemos algún problema con alguno de nuestros hermanos, arreglémoslo, mujeres hermosas, porque no sabemos en qué día el Señor nos llame a cuentas y no quedemos con ese, ¿cómo se dice? Con esa espinita en el corazón, ese sufrimiento de que no perdonamos o no pedimos perdón, ¿verdad? Dice un dicho, nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Pero yo digo, nadie sabe lo que tiene hasta que está a punto de perderlo, ¿verdad? Mujeres hermosas, los hermanos de David estuvieron dispuestos a sufrir junto con David, dejando sus comodidades, ¿verdad? Y poniendo junto con David en riesgo su vida antes que agradar a Saúl, ¿verdad? Que recordemos, Saúl representa el mundo, ¿verdad? Y no solamente ellos, dice el verso 2, vamos a leerlo nuevamente, mujeres hermosas, dice el verso 2, y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Amén. Al final del Salmo 42, mujeres hermosas, David dijo, me rodearán los justos porque tú, Señor, me serás propicio. Y aquí vemos, mujeres hermosas, cómo Dios honró su fe. Amén. Y no esperó a que fuera rey de Israel para rodearlo de justos. O sea que es en la cueva del sufrimiento que lo rodea de justos, ¿verdad? Para que también los justos sufrieran, ¿verdad? Y vieran si estaban dispuestos a sufrir aún más por seguir al justo David, ¿verdad? Es en el sufrimiento, mujeres hermosas, donde la gente es probada. Amén. Los siguieron, dice la palabra del Señor, los afligidos, ¿verdad? Los endeudados y también todos los que se hallaban en amargura de espíritu, ¿verdad? O sea, en otras palabras, los siguieron y se unieron a él los que ya no estaban a gusto con Saúl, los que habían comprobado, ¿verdad?, lo que Dios les había dicho cuando ellos pidieron rey. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el capítulo 8? Dice la palabra del Señor que Dios les advirtió a los israelitas todo lo malo que el rey les iba a hacer. Y aún así ellos dijeron, no importa, nosotros queremos rey, danos un rey como las demás naciones. Dios les dio a Saúl por rey y ahora estaban comprobando lo que Dios les había advertido, ¿verdad? Y por eso es que se unen a David. Ellos, mujeres hermosas, sabían que seguir a David no iba a ser fácil y que su vida iba a correr peligro, pero aún así estuvieron dispuestos con tal de salir de la injusticia que Saúl les causaba, ¿verdad? Mujeres hermosas, si esta gente estuvo dispuesta a dejar a Saúl, que representa el mundo y el pecado, por seguir a David, que representa la justicia, la cual es nuestro Señor Jesucristo, amén, ¿cómo entonces no hemos de estar nosotros dispuestos a dejar el mundo y el pecado que nos esclaviza, ¿verdad?, por seguir a nuestro Señor Jesucristo que nos da la vida eterna? Aunque tal vez corramos peligro de muerte, ¿verdad? Mujer hermosa que me está usted escuchando, si usted está en aflicción en este momento o en amargura de espíritu, por favor busque a Cristo, sígalo, no lo deje, Él solamente puede salvarles, nadie más que Cristo le puede salvar, amén. Tal vez usted diga, no, pero yo no estoy en aflicción ni en amargura de espíritu. Bueno, entonces sin duda sí está usted endeudada. Recuerde que tiene usted una deuda con Dios que usted no puede pagar. Así que busque a Cristo y sígalo, porque solamente Él pagó esa deuda en la cruz del Calvario. Así que en agradecimiento, porque Cristo ya le salvó en la cruz del Calvario, sígalo, mujer hermosa, ámelo, sírvalo. Y solamente así, mujer hermosa, usted un día va a estar en la presencia de Dios. Amén. Va a llegar al cielo. Recuerde que no es por obras que somos salvos, sino por creer en Cristo, por seguirlo, por amarlo. Amén. Así que, mujeres hermosas, obviamente, también yo creo que si dijéramos que somos salvos por amar a Cristo, estaríamos haciendo un trabajo, ¿verdad? Servirlo es un trabajo. Pero lo amamos y lo servimos no para ganarnos el cielo, sino porque Él ya lo ganó por nosotros. Él pagó una deuda que no debía, porque nosotros debíamos una deuda que no podíamos pagar. Así que Él, al morir en la cruz del Calvario, consumado fue. Ahí cumplió con todo requisito para que pudiéramos entrar al cielo. Él pagó con su sangre preciosa nuestros pecados. Su justicia nos fue imputada, mujeres hermosas. Él, que no debía nada, que fue perfecto,
pagó en la cruenta cruz del Calvario por nosotros, que lo debíamos todo por pecadores. Así que en agradecimiento de que Él nos salvó, nosotros debemos rendirle nuestra vida, amarlo y servirlo. Amén. Así que, mujeres hermosas, Él nos salvó no por buenas obras, sino para hacer buenas obras. Amén. En agradecimiento de que Él ya nos dio la vida eterna. Amén. Así que, mujer hermosa, por favor, reconozca que usted es pecadora, que está en deuda con Dios, que usted no puede pagar esa deuda, porque para pagarla tendría usted que sacrificar su propia vida, y Dios no acepta sacrificios que no son perfectos, y como usted no es perfecta, aunque muriera por sus propios pecados, Dios no aceptaría su vida porque usted no es perfecta. Y Él solamente recibe ese sacrificio de Cristo porque Él es perfecto. Amén. Así que solamente por fe, mujeres hermosas, es que somos salvas. Así que, mujer hermosa que me está escuchando y que aún no es salva, hoy es el día de su salvación. Venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Conságrele su vida, mujer hermosa. Reconozca que solamente Él puede salvarle. En nadie más hay salvación más que en Cristo, porque solo Cristo murió en la cruz del Calvario por nosotros. Y Él es el único perfecto, el único al que Dios acepta como sacrificio. Amén. Así que en agradecimiento sígalo. Así como esos hombres estuvieron dispuestos a seguir a David y aún a perder su propia vida por seguirlo, cuando David era imperfecto, ¿con cuánta más razón no hemos de seguir nosotros a Cristo, que es perfecto y nos ha dado la vida eterna? Amén. Así que, por favor, mujeres hermosas, yo les animo a que hoy sea el día de su salvación. Si ustedes aún todavía no conocen a Cristo, como no lo han recibido como su Señor y Salvador, hablen con Él ahí en la intimidad de su casa. Inclinen su rostro y hablen con Él y díganle: Señor, reconozco que soy una pecadora, que tú moriste en la cruz del Calvario por mí, Señor, y yo acepto tu sacrificio. Por favor, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor, para que el día que yo muera vaya a tu presencia, Señor. Pero mientras ese momento llega, Padre, ayúdame, prepárame, porque yo quiero hablarle de tu palabra a otros para que otros también sean salvos, Señor. Cambia mi vida, transfórmala, te hago el jefe y Señor de mi vida. Dice la palabra del Señor aquí en estos versículos, al final del verso 2, que la gente que se unió a David, lo hicieron el jefe de ellos. Mujeres hermosas, solamente somos verdaderamente salvos cuando consagramos nuestra vida a nuestro Señor Jesucristo y le decimos: Señor, te hago el jefe, el dueño, el rey y Señor de mi vida. Haz con mi vida como a ti te plazca, Señor. Ayúdame, Padre Santo. Ayúdame, porque de hoy en adelante quiero vivir para tu gloria. Ya no quiero vivir para mi gloria, sino para la tuya, Señor. Quiero dejar de hacer lo que no te agrada y comenzar a hacer lo que a ti te agrada, Señor. Así que, por favor, dame hambre y sed de ti, de tu palabra, que de hoy en adelante voy a leer más tu palabra, Señor, para conocerte más y saber qué es lo que te agrada, para comenzar a hacerlo y dejar de hacer lo que te desagrada, Padre. Y, mujer hermosa, eso es lo que es una consagración al Señor. Ahí es cuando realmente recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, cuando estamos dispuestos a seguirlo, así como esta gente estuvo dispuesta a seguir a David. Y no fue que lo siguieron cuando él estaba en todo su esplendor, lo siguieron cuando él estaba sufriendo y no tenía nada que ofrecerles. Así que, mujeres hermosas, Cristo nos ofrece el cielo. Con cuánta más gana no hemos de seguir a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que, mujer hermosa, por favor, hoy es el día de su salvación. No sabemos si vamos a vivir mañana. Tal vez para este día Dios le creó y no es una casualidad que usted esté escuchando este podcast. Hoy es el día de su salvación. Ríndase a Cristo, conságrele su vida y comience a vivir para Él. Amén. Así que, mujeres hermosas, les invito a orar para terminar. Oremos. Amantísimo Señor, Padre eterno, seguimos aquí ante tu bella presencia, Padre fiel. Y te damos gracias, Señor, porque todas las cosas, absolutamente todas, Señor, las buenas y las malas, Padre, nos ayudan a bien a todos aquellos que te amamos, Señor, aquellos a quienes tú has llamado conforme a tu propósito, Señor. Padre maravilloso, gracias por el sufrimiento, Señor, que hace que una familia se perdone, que una familia se una y se ame, Señor. Gracias, Padre Santo, porque muchas veces, Señor, es solamente en el sufrimiento, mi Dios amado, que la gente decide seguirte, Padre. Así que, Señor, bendito sufrimiento que nos trae a ti, Padre. Muchas veces nos hablas con amor y no queremos, Señor. Así que tienes que hacerlo con dolor, Padre. Pero si somos llamados, Señor, ya sea por amor o por dolor, pero vamos a venir a ti, Padre Santo. Así que haz con nosotros como a ti te plazca, Padre fiel, porque para eso tú eres Dios, Señor. Padre eterno, que así como aquellos, Señor, hombres, mi Dios amado, estuvieron dispuestos a seguir a tu siervo David, aun cuando su vida corriera peligro, Señor.
Así permite, Padre Santo, que aquellos que están escuchando tu evangelio, Señor, ya sea por esta tu sierva o por cualquier otro de tus siervos, Señor, y no te conocen, Padre, permite que hoy sea el día de su salvación, que te conozcan, Señor, porque te han oído, Padre, pero no te han conocido, Señor. Que hoy sea el día de su salvación, que te conozcan, que te reconozcan como su Rey, como su Señor, Padre. Por favor, mi Dios amado, concédeles la salvación, Señor. Y Padre, que aquellos que te conocen, Señor, y que están escuchando tu evangelio en esta hora, Señor, Padre maravilloso, por favor, si se han apartado de ti, mi Dios amado, permite que se vuelvan a ti, Señor. Por favor, Padre Santo, perdónalos porque en algún momento te han dado la espalda, pero haz que se vuelvan a ti, Señor, aun cuando tengan que sufrir como sufrió David, Padre. Pero por favor, Señor, tráelos a ti con cuerdas de amor, Señor. Haz lo que tengas que hacer, pero permite que los que son llamados te conozcan y que los que se han apartado de ti, Señor, se vuelvan a ti, mi Dios amado. No dejes que hagan su voluntad sino la tuya, Padre, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta, Señor. Así que, mi Dios amado, ayúdanos a todos tus siervos, que estamos, Señor, en este momento contigo, Señor, que estamos dispuestos a seguirte, Padre. Ayúdanos para que así siga siendo. Acrecenta, por favor, nuestra fe, Padre Santo. Y, Señor, no sabemos qué nos espera en el futuro, pero ojalá, Señor, que nunca nos apartemos de ti, que cada día crezcamos más en amor hacia ti, en fe, Señor, y en más disposición para servirte, Señor. Aun cuando, mi Dios amado, las cosas se pongan feas, mi Dios eterno, ayúdanos a predicar tu palabra, Señor. Por favor, mi Dios amado, danos denuedo, danos valor para predicar tu palabra, mi Dios eterno, porque vale la pena, Señor. Necesitamos ganar almas para Cristo, para que tu reino sea engrandecido y la mayoría se salven, Padre. Si no es que todos, queremos que todos se salven, Padre. Dice tu palabra, Señor, que de tal manera amaste al mundo que diste a tu Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Amaste tanto al mundo, mi Dios amado, que vale la pena, Señor, que ahora nosotros, Padre, que fuimos amados por ti, que somos amados por ti, seguiremos siendo amados por ti, Señor, te paguemos con la misma moneda, Señor. Te amemos, dando nuestra vida, Señor, por el Evangelio, Padre, predicando a otros, mi Dios amado. Ayúdanos a predicar, Señor. Por favor, mi Dios eterno, es hora de predicar. Despierta tu iglesia, Señor. Avívanos, mi Dios amado. Por favor, Señor, implanta esa necesidad que implantaste en el apóstol Pablo. Implántala en nosotros, Señor. Haz que sientamos esa necesidad de predicar tu palabra, Padre. Por favor, Señor. El tiempo apremia, Señor. Úsanos, mi Dios amado, para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén, Padre fiel. Bueno, mujeres hermosas, espero que tengan un día muy bendecido. Les amo en el amor del Señor. Y si Dios nos presta vida, aquí las espero mañana para que continuemos con nuestro estudio. Amén.